Buenas noches, pequeños demonios, mi nombre es Igor y esto es Noche de Pesadillas, su nuevo canal sobre relatos cortos de terror. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete. Hoy, en Noche de Pesadillas, te presento La carretera de las almas perdidas. Hace muchos años, en lo más profundo de un oscuro bosque, se encontraba una carretera solitaria y olvidada por el mundo. La carretera de las almas perdidas, la llamaban los lugareños. Se decía que aquellos que se aventuraban por ella, nunca volvían a ser los mismos, si es que volvían. La carretera estaba rodeada de árboles retorcidos y altos, cuyas ramas se entrelazaban formando un dosel que bloqueaba la luz del sol, creando una penumbra perpetua. En las noches sin luna, la oscuridad era aún más intensa, y los ruidos de la naturaleza se transformaban en susurros inquietantes. La leyenda decía que la carretera estaba maldita por un antiguo culto que adoraba a un dios oscuro y siniestro. Los miembros del culto realizaban rituales impíos en la carretera, y se decía que sus almas quedaron atrapadas en sus sombrías extensiones, vagando eternamente en busca de víctimas para unirse a su macabra procesión. Un joven llamado Gabriel, valiente y curioso, había escuchado las historias sobre la carretera de las almas perdidas desde que era niño. A medida que creció, su deseo de aventura y su escepticismo lo llevaron a desafiar la maldición de la carretera. Armado con una linterna, una cámara y una grabadora, decidió emprender su viaje en una noche de luna llena. A medida que avanzaba por la carretera, Gabriel sintió como el ambiente se volvía cada vez más pesado. Los árboles parecían susurrarle palabras incomprensibles, y las sombras parecían moverse por sí mismas. La linterna parpadeaba y la grabadora comenzó a registrar extraños susurros y risas distantes que no podían ser explicados. A lo lejos, Gabriel comenzó a ver figuras pálidas y etéreas que se movían entre los árboles. Eran las almas perdidas, los espíritus atrapados en la maldición de la carretera. Se acercaban lentamente, con rostros demacrados y ojos vacíos. Gabriel, atemorizado pero decidido, les habló, tratando de entender su sufrimiento. Las almas perdidas le contaron historias de traición, sacrificio y sufrimiento inimaginable. Sentían un hambre insaciable de compañía, una necesidad de reclutar nuevas almas para su interminable procesión. Pero también estaban atrapadas en la maldición, incapaces de encontrar la paz. Gabriel continuó su camino, intentando ayudar a las almas perdidas, pero pronto se dio cuenta de que la carretera misma parecía resistirse a su avance. Los árboles cerraban sus ramas sobre él, como si intentaran atraparlo. Las risas y los susurros se volvieron más intensos y siniestros. Finalmente, Gabriel se dio cuenta de que no podía escapar de la carretera maldita. Su linterna se apagó, la grabadora se rompió y las almas perdidas lo rodearon, extendiendo sus manos frías hacia él. Gritó en desesperación mientras se unía a su eterna procesión de almas atormentadas. Desde entonces, nadie volvió a ver a Gabriel, y la carretera de las almas perdidas siguió siendo un lugar maldito y temido por todos. Las historias sobre la carretera continuaron circulando, advirtiendo a todos los que se atrevieran a aventurarse por sus sombríos caminos que, una vez que entrabas en ella, nunca volverías a ser el mismo, si es que volvías. A lo largo de los años, otros valientes curiosos intentaron desentrañar los misterios de la carretera de las almas perdidas, pero todos compartieron el mismo destino que Gabriel. Las historias de desapariciones y encuentros con las almas perdidas continuaron alimentando el miedo y el misterio en torno a la carretera maldita. Se dice que las almas perdidas, atrapadas en su tormento eterno, aún vagan por la carretera en busca de aquellos que osen desafiar su maldición. Y aunque nadie sabe si existe un camino de regreso, la carretera de las almas perdidas sigue siendo un lugar donde los vivos temen aventurarse y donde los espíritus atormentados buscan compañía en la oscuridad eterna.
El Hospital de los Lamentos. En las afueras de un pequeño pueblo, se erguía un hospital abandonado, cuyos pasillos resonaban con los ecos del pasado. El tiempo había dejado su huella en el edificio, convirtiéndolo en un lugar olvidado por la sociedad moderna. A lo largo de las décadas, los habitantes del pueblo habían tejido una oscura leyenda alrededor del hospital, centrada en su morgue. Decían que la morgue estaba maldita, y que los fantasmas de los difuntos se alzaban en venganza contra cualquiera que osara adentrarse en sus sombríos dominios. Un grupo de jóvenes, desafiando el buen juicio, decidió comprobar si la leyenda era cierta. En una noche oscura y tormentosa, hicieron su camino hacia el antiguo hospital, impulsados por la curiosidad y la búsqueda de emociones fuertes. A medida que exploraban los pasillos desgastados y oscuros, la tensión en el grupo aumentaba con cada paso. Finalmente, llegaron a la puerta de la morgue, una puerta de hierro oxidada que emitió un chirrido inquietante al abrirse. El interior de la morgue era helado y oscuro, con solo la tenue luz de sus linternas para iluminar su camino. En el centro de la sala se alzaban los antiguos refrigeradores de cadáveres, cada uno con una placa de identificación corroída. Con cautela, los jóvenes comenzaron a abrir los refrigeradores uno por uno, solo para descubrir, para su horror, cadáveres en avanzado estado de descomposición. La realidad se abalanzó sobre ellos, haciendo que la atmósfera se volviera aún más inquietante. De repente, un viento gélido llenó la sala, apagando las linternas y dejándolos en completa oscuridad. Los jóvenes, ahora aterrados, intentaron encender sus linternas nuevamente, pero todas habían dejado de funcionar. La morgue se llenó de un susurro siniestro, como un coro de voces susurrantes que parecían conocer sus nombres. Estaban atrapados en la oscuridad con los cadáveres. Entonces, una figura sombría comenzó a emerger de entre los cadáveres. Era un espíritu, un fantasma con ropas desgarradas y una expresión de dolor eterno en su rostro. Miró a los intrusos con ojos vacíos y extendió una mano huesuda hacia ellos. El terror se apoderó del grupo, y trataron de huir de la morgue, pero la puerta de hierro se cerró de golpe y no se movió. El espíritu les habló con una voz susurrante y fría, contándoles la historia de cómo había sido un paciente del hospital hace décadas y había muerto en circunstancias terribles. Susurros y lamentos llenaron la morgue mientras el espíritu revivía su dolor y sufrimiento. Los jóvenes, atrapados en la morgue con el espíritu vengativo, sintieron una opresión en el pecho. Cada uno de ellos comenzó a ver horribles visiones de su propia muerte. Se encontraron atrapados en un ciclo de pesadillas, incapaces de escapar de la morgue ni de las aterradoras visiones que los atormentaban. Días después, los habitantes del pueblo notaron que los jóvenes nunca regresaron. Algunos se aventuraron en el viejo hospital, pero la puerta de la morgue estaba cerrada y no podían escuchar más que susurros y lamentos desde el otro lado. El hospital fue abandonado de nuevo, y la leyenda de la morgue maldita se volvió aún más aterradora, manteniendo a todos alejados de ese lugar siniestro. Y así, la morgue del antiguo hospital siguió siendo un lugar de pesadilla, donde los fantasmas de los difuntos atormentaban a cualquiera que osara entrar, y donde el sufrimiento de aquellos que murieron en soledad y dolor seguía vivo en el más allá, en un oscuro rincón de la historia olvidada. El antiguo hospital y su morgue quedaron atrapados en el tiempo, un recordatorio macabro de lo que yacía en las sombras. Espero que lo hayas disfrutado. Buenas noches y que descanses. Si puedes,